título lo menciona, pues es patología de colon, ¿no? Entonces tenemos que remontarnos un poco a la vida embrionaria, ¿no? Y recordarles que más o menos alrededor de la 10ª semana de la vida intrauterino se producen una serie de cambios en la futura cavidad abdominal. ¿Es importante el conocimiento? Sí, puesto que ello nos va a explicar una serie de anomalías que puede haber en el desarrollo, ¿no? Tanto de la fijación del colon, ¿no? Como en el desarrollo del mismo, ¿no? Y que éstas pueden, pues, traer una serie de alteraciones, tanto desde el punto de funcionabilidad o dinámico y desde el punto de vista mecánico. Es bueno recordar que en esta fase la cavidad celómica comienza a tener una capacidad un poco más que la que tenía antes de las 10 semanas, ¿no? Y con esto, ¿qué va a ocasionar? Que el intestino pueda albergarse en ella misma, en la cavidad. Esto se ve favorecido, pues, porque a esto se suma que el volumen del hígado va disminuyendo también. En este momento del desarrollo, el asa, ¿no?, umbilical, que es el asa que va a estar unida a la placenta, ha, ha ejecutado una serie de movimientos que son, pues, en el sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo como base a la arteria mesentérica superior. Como consecuencia de ello, pues, hay una serie de posiciones que va a ir adquiriendo el intestino, ¿no? Y sobre todo el colon va a ir a ubicarse, pues, en la zona que va a quedar definitivamente ubicado, ¿no? Entonces, es importante mostrarles, pues, esto que se llama el famoso marco colónico, ¿no? Que va a variar, pues, un poco en relación a lo que es el niño y el adulto en función de su desarrollo, ¿no? Es importante mencionar acá algunos aspectos de su estructura, ¿no? Como son la musculatura lisa, que está representada por las tenias, ¿no? La musculatura circular, la mucosa, la submucosa. Y además, una serie de patologías que puede haber, ¿no?, en el colon, desde lo que son los famosos pólipos, los divertículos, ¿no?, hasta lo que vendría a ser, pues, el crecimiento, ¿no?, o la elongación del mismo, o al contrario, el poco desarrollo del mismo, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de baraquicolias. Y lo que se conoce como alargamiento del mismo como los dólico colon. Y si este agrandamiento también es en relación a sus circunferencias, es el megacolon. Y puede haber ambas patologías, sí, pues el dólico megacolon. Entonces, en función de esto, hay una serie de patologías que no son muchas relacionadas, pues, a este segmento del aparato digestivo que es el colon, ¿no? Y que nos va a explicar, pues, síntomas y signos que van a estar relacionados, algunos desde el nacimiento y otros, pues, en el transcurso de su desarrollo, ¿no? La enfermedad representativa, una de las enfermedades representativas y con cierta frecuencia, pues, de, de, del colon en los recién nacidos es la enfermedad de Hispro, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno recordarles? Que Hispru fue un médico del siglo XIX más o menos, y que aproximadamente en el año 1887 describe esta malformación que hasta el día de hoy lleva su nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que en esa época se dio cuenta? Que había una distonía aganglionar, o sea, una mala función, ¿no?, por problemas de los ganglios a nivel de la inervación, ¿no? Entonces, esto es lo que se dio
cuenta él, y entonces empezó a relacionar esta distonía con los síntomas que en esa época los niños presentaban, ¿no? ¿Y qué es lo que él se dio cuenta? Que había una dilatación o gran dilatación del colon y que estaba limitada a un sector, ¿no? Nada más, o que podía extenderse a todo el intestino grueso, ¿no? O sea, con ciertas variaciones. Entonces, si esto responde pues a una agenesia ganglionar, entonces está relacionada pues con el desarrollo embrionario, y esto es lo que vendría a ser o conocerse como un problema de agenesia ganglionar congénita, ¿no? Y que, ¿qué más se dio cuenta? Que esto se establecía pues unos días o varias semanas después del nacimiento. Y esto nos lleva a empezar a entender y analizar los síntomas y los signos que uno podía encontrar en los recién nacidos o en los niños de corta edad. Acá una imagen, ¿no?, de lo que es un esquema de lo que es el colon en un niño normal, ¿no?, y lo que vendría a ser los hallazgos del doctor Hispru en esa época, en donde había pues un agrandamiento del colon a partir de los segmentos del colon sigmoides, el colon descendente, el ángulo esplénico, ¿no?, y disminuyendo esa dilatación en el colon transverso y en el colon descendente. Entonces, estos hallazgos son los que empezaron a dar inicio al estudio de esta, digamos, enfermedad que ya se conocía en esa época. ¿Qué más observó él? Que desde los primeros días o las primeras semanas de desarrollo el niño presentaba trastornos, ¿no?, en la evacuación, ¿no?, en la evacuación. Y que estos trastornos variaban en gravedad. Algunos podían ser leves, otros moderados y otros graves, provocando serios trastornos en la evacuación. ¿Y esto qué ocasionaba como consecuencia? Si no elimina uno gases y no elimina heces, pues lo que va a pasar es que se acumula en forma retrógrada, ¿no?, este contenido gaseoso y líquido y de materia fecal en el intestino del niño o del recién nacido. ¿Y esto qué producía? Un acúmulo, sobre todo en la parte superior del abdomen, en relación a la parte inferior o diafragma del tórax de los niños. Y entonces esto ocasionaba pues una alteración tanto en la alimentación, lo que se traducía en un desarrollo afectado, y también trastornos en la función respiratoria. En esa época, otro médico de esa época, el doctor Gross, en sus informes y en sus eh, anotaciones que él había hecho, encontró que la mayoría de estos pacientes pertenecían al sexo femenino. Esto ha ido variando en relación a otros autores, ¿no?, que después de los años de 1900 han encontrado que no es tan cierto eso, e incluso en sus series de ellos han encontrado pues que hay un predominio del sexo masculino, incluso mencionan una relación de 9-1 por el sexo femenino, ¿no? Pero es a partir de los años 20, 24, que se inicia pues la verdadera el verdadero estudio de estos, ¿no?, de estos hallazgos que los habían contado el doctor Sispos en esa época. Y entonces los doctores Dalla y Valle y el doctor Cameron, que encontraron que había una ausencia de las células ganglionares parasimpáticas. Ya había algo más específico, células ganglionares parasimpáticas en el asa sigmoides, donde encontró sus estudios de ellos, y que las células normales se encontraban en el colon proximal, en el colon que se encontraba dilatado. Y que esto se expresaba macroscópicamente en que se observaba un colon enormemente dilatado, ¿no?,
con un diámetro aumentado en varias veces de lo normal, ¿no? Y que en su interior pues había cantidades enormes de gas, líquido y materia fecal, y que por el tiempo que se encontraban depositadas en el mismo podían u ocasionaban lesiones de decúbito, ¿no? Úlceras de decúbito en la mucosa de la pared del colon que se encontraba dilatado. Además, se encontraba que la pared intestinal de estos pacientes, ¿no? Macroscópicamente, en los hallazgos intraoperatorios, se encontraba engrosada, ¿no? Se encontraba engrosada y que esta pared al roce con un elemento metálico que podría ser alguna pinza, ¿no? Daba un sonido especial como cuando uno raspase el cuero, ¿no? En sentido de relacionarlo con hallazgos, ¿no? Y que además esto se encontraba asociado a una hiperplasia, ¿no? A una hiperplasia de las glándulas y de la mucosa. Entonces, esto eran los hallazgos que en esa época pues se encontraban, ¿no? ¿Y qué más observaron? Que el recto y la unión recto-sigmoidea tenían un calibre normal y de un aspecto normal también, ¿no? Y que a partir de ahí la dilatación se empezaba en forma proximal, ¿no? Y que esta pues podía abarcar a las sigmoides dándole una forma pues como un cono, ¿no? Como un cilindro, pero parecido a un cono. Y que esta dilatación iba disminuyendo en el sentido proximal, ¿no? Y que esto tenía mucha relación con lo que vendría a ser la anomalía, ¿no? Y que esto estaba relacionado a que esta anomalía, esta agenesia, se podía presentar en diferentes segmentos del colon. La mayor parte observaron que podía ser en el recto, en el sigmoides o a nivel de la unión recto-sigmoidea, ¿no? Y entonces esto explicaba que había pues diferentes formas de encontrar los hallazgos en el intraoperatorio. Al microscopio, ¿qué se observaba? Que en la zona dilatada, ese engrosamiento estaba dado por esto que habíamos dicho, una hipertrofia de la musculatura, sobre todo la circular, una hiperplasia de la mucosa y de la submucosa y un aumento de las glándulas, ¿no? Entonces, esto se asociaba a que las fibras circulares estaban aumentadas y las longitudinales en menor grado, ¿no? Y entonces, esto, si uno lo relaciona con la función del colon, si uno recuerda, ustedes en esta parte van a tener que revisar cómo es la función del colon, cómo progresa las heces, que es diferente del intestino delgado, ¿no? Su función. Entonces, esta hipertrofia se debía a que el intestino, el colon, tratase de sobrepasar la zona que no dejaba progresar el contenido intestinal y no lo dejaba progresar porque había ausencia del peristaltismo en esa zona. Entonces, al principio, este inconveniente es compensado por un aumento de la fuerza para sobrepasar el obstáculo funcional, y esto es lo que se conoce o da como resultado la hipertrofia. A diferencia de que cuando hay una obstrucción aguda, el intestino no tiene, la fibra muscular no tiene el tiempo, digamos, necesario para poder hipertrofiarse. En este caso, por ser un cuadro crónico, sí pues se observa eso, y eso es lo que hace la diferencia entre lo que se encontraba en lo que el doctor Duhamel mencionaba, el megacolon congénito de Duhamel, ¿no? Entonces, esa diferencia se daba por esto, por esta situación que hemos mencionado en cuanto a la función, ¿no?
y que en esa zona dilatada, pues los plexos nerviosos se hallaban intactos, no había alteración. En el año 38, el doctor Robertson nota pues que esto tenía un parecido a lo que se observa en el megaesófago cuando había calasia de Carrias, ¿no? Entonces había un parecido y lo mencionó para poder tener una referencia o poder comparar con algo que se parezca, ¿no? Y a partir de los años 40, 49, ¿no? Esto ya se comprueba que hay ausencia completa de las células ganglionarias parasimpáticas en toda la zona que estaba afectada, pues, ¿no? Y que estas zonas ganglionares además se extendían entre 1 a 5 centímetros por encima de la zona que estaba afectada y que esto estaba incluyendo, ¿no?, en la zona que se encontraba dilatada. Este aspecto es muy importante para nosotros los cirujanos cuando hacemos el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, puesto que la zona que uno tiene que resecar para hacer la cirugía, si uno toma exactamente con apariencia normal, ¿no? Y dejando la parte que está dilatada para la anastomosis, considerando que está normal, pues hay esta diferencia que podría ser muy, muy importante y que podría hacer que la enfermedad no, no evolucione favorablemente, porque de repente en estos 1 o 5 centímetros que se encuentra dentro de lo que está normalmente o está dilatado anormalmente, entonces no haya células también, y entonces esto afectaría la anastomosis que uno hace, ¿no? Entonces, además se observó que la longitud de los segmentos carentes de células funcionales es variable, ¿no? Podía ser en el recto, como habíamos dicho, el recto y el sigmoides, el recto y de repente otros segmentos de diferentes zonas del colon, ¿no? Entonces, este aspecto es importante en el diagnóstico tenerlo presente y que va a ser muy valioso para el momento del tratamiento. Y se concluye que lo más importante de todo esto era que había que tener en cuenta que el segmento distal a ganglionar carece pues de peristalsis, no hay peristaltismo normal, y que esto ocasionaba pues una obstrucción, una aparente obstrucción funcional a ese nivel, lo que para algunos es una pseudo obstrucción, ¿no? Entonces la onda peristáltica llegaba a esa zona y como no hay inervación, entonces se detenía y no progresaba el contenido y se comportaba pues como una obstrucción. Y dentro de esto pues se encuentra pues que es lo que en lugar de las células ganglionares se encontraban pues haces con poco desarrollo o no desarrolladas a ese nivel. Y entonces, esto hace de que se explique cómo era el cuadro clínico, ¿no? Y entonces, esta enfermedad, como bien lo pusimos acá, es aparentemente desde el nacimiento o casi enseguida. Entonces, es cierto, muchas veces el niño, como no tiene trastornos en el nacimiento, pues es dado de alta si es que es un parto normal y llevado a su casa por sus padres, ¿no? Y empieza a alimentarse un poco, anormalmente, como cualquier otro niño. Y lo que se observa es que hay un retraso en la eliminación del meconio, ¿no? Y que esta puede estar pues demorada algunos días, 4, 5 días, una semana, o varios días, e incluso semanas, ¿no? Y al no poder eliminar esto, entonces la consecuencia del mismo es pues, una distensión, una gran distensión del abdomen, ¿no? Y que esta distensión pues es progresiva, ¿no? Y entonces, cuando va tomando cierta, digamos, gravedad, ¿no?, entonces esto va a ocasionar vómitos. Y en algunos casos, se produce un acodamiento o un angulamiento en la unión recto-sigmoidea que puede provocar un cuadro de abdomen agudo obstructivo, brusco, con náuseas, vómitos, ¿no?
y dolor y una serie de síntomas que indicarían una complicación, una complicación. Y entonces esta distensión siempre es a predominio superior, dijimos, ¿no? Y esto al aumentar progresivamente produce un ensanchamiento en la base del tórax. Un ensanchamiento, lo que va dando una característica especial en estos niños que tienen este problema. Y esto va a contrastar porque estos niños no se alimentan bien y entonces las extremidades, tanto superiores como inferiores, van a estar adelgazadas. Y entonces lo que vamos a observar es un niño con un abdomen distendido, ¿no? Grande, con un ensanchamiento de la base del tórax, ¿no? Que eso contrasta con el adelgazado, digamos, de sus miembros, tanto superiores como inferiores, ¿no? Y al examen, pues, lo que se encuentra es un aumento del timpanismo en la parte superior, que incluso logra hacer que desaparezca la matidez hepática, ¿no? Y como estos niños son desnutridos porque no se alimentan bien, porque es una enfermedad crónica, entonces la pared abdominal está adelgazada. Y al estar adelgazada permite ver cómo las asas intestinales delgadas producen su movimiento, ¿no? Su peristaltismo, lo cual es visible. Y además esto se acompaña de ruidos, de borborismos que se producen porque no deja progresar el contenido, ¿no? Esta zona que se comporta como una obstrucción funcional. Acá tenemos un niño que si ustedes ven, incluso ya le está saliendo el bigote, ¿no? Es el bozo, es un adolescente prácticamente, su edad entre 14 y 15 años, ¿no? Y que lo que se nota es, miren, sus brazos adelgazados, con un abdomen distendido, incluso la cicatriz umbilical protruida, y que además, miren, utiliza un pañal, ¿no? Un pañal. Entonces uno se pregunta y dice, si este niño usa pañal y está con este abdomen distendido y se ve esa expresión triste, ¿no? ¿No? De este muchacho, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar su problema del mismo? ¿No? En este caso es una niña que también es una enfermedad de Hirschsprung, pero ella fue operada más tempranamente, ¿no? Y entonces ello ha hecho de que su desarrollo pues sea un poco mejor que en el otro caso. Es menor que el otro paciente, pero su desarrollo es mejor y si ustedes se dan cuenta, se ve pues, ¿no? Que su nutrición es mejor que el paciente que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que además caracteriza esto? Que hay escasas deposiciones. Y estas escasas deposiciones tienen pues un aspecto acintado, ¿no? Y que en algunos casos pues se ve como digamos, esíbalos que se eliminan. Y a veces hay pues una explosión o expiden o expulsan las heces, ¿no? Con fuerza, ¿no? De materia líquida. ¿Y esto por qué se produce? Porque se produce una licuefacción de las heces que se encuentran retenidas, ¿no? Y que por el mecanismo de compensación, pues, y de fuerza de la prensa abdominal son eliminadas, pues, con fuerza, ¿no? Al tacto observamos que hay un esfínter anal normal, ¿no? El recto es pequeño, vacío, y que a través de esto podemos palpar el fecaloma que se puede, digamos, palpar y que es a causa de que el sigmoide se está conteniendo pues abundante materia fecal. Entonces, para confirmar estos hallazgos clínicos, pues la radiología nos ayuda, como siempre, una ayuda, ¿no? Pero esta radiología simple nos va a ayudar en niños que están pues entre los primeros meses de su desarrollo y en los niños mayorcitos pues se puede utilizar radiografías contrastadas con sustancia de contraste para poder identificar los hallazgos que estábamos mencionando en su función. Acá una radiografía simple donde se ve, ¿no? Como la base del tórax está bien ensanchada, el abdomen bien distendido con aire y líquido y sus bracitos por su poco desarrollo. Recuerden que los niños en el primer mes de vida deben ganar alrededor de 30 gramos por día, ¿no?
por 30 días, más o menos alrededor de 1 kilo deben ganar el primer mes. Entonces, estos niños no van a ganar eso y van a estar desnutridos porque no se alimentan bien y por esa sintomatología. Acá con sustancia de contraste para ver, ¿no? ¿Cómo puede haber? Esta es la imagen radiológica del paciente varoncito que hemos visto anteriormente, en donde lo que se ve es que esta cavidad abdominal está llena de heces, completamente llena de heces, no se ven digamos, otros hallazgos, no se ve ni el intestino delgado, no se ve nada, todo está cubierto de heces, de heces. Ha sido un caso muy, dentro de los que yo he observado, uno de los más graves. Se nos ocurrió en esa época pedirle, en ese momento, ahora unos meses esto, una tomografía para ver qué se puede ver además. Y miren cómo, ¿no? El intestino, en una vista lateral, el intestino está lleno de aire y de materia fecal abundante, con una gran distensión, y en un corte transversal, miren las asas dilatadas completamente y llenas de heces, ¿no? Y con un gas acá arriba en esta parte superior, ¿no? Acá está la columna. Y cómo nos vamos acercando hacia la zona pélvica, miren, acá están los huesos ilíacos y el colon sigmoide está lleno de heces, ¿no? Acá está ya el sacro que se quiere observar. Y el recto, mírenlo, el recto acá vacuo, no hay nada, no hay nada. Entonces, y miren los genitales acá se observan, el testículo. Entonces, ¿cómo? Esta es la radiografía, la tomografía del paciente varón que hemos visto, ¿no? Entonces, al tacto, ¿qué se encontró? Pues un esfínter eutónico de características normales y un recto vacuo, vacío. Lo que confirmaba, pues, clínicamente lo que dice, ¿no? Lo que dice la teoría en relación a que el recto se encuentra, pues, vacuo. Ahora, no todos pues tenemos la misma experiencia para examinar el esfínter anal y el recto en los niños. Entonces eso requiere experiencia porque además se dice que a veces el recto está un poco pequeño porque no está funcionando, pues, ¿no? Como debe ser. Pero definitivamente se requiere experiencia para poder decir pues esas características. Esta es una imagen para que comparen cómo se puede ver cuando hay una obstrucción, pero de otra característica en relación al niño en donde la obstrucción era por abundante materia fecal, ¿no? Y esto es lo que decíamos, ¿no? Que se revela un recto normal, ¿no? O poco reducido, que para ello dijimos que pues hay que tener experiencia para poder decir. Y ¿qué es lo que más se observa? Que por la zona, ¿no? Por encima del intestino que está estrecho, o sea, donde está la agenesia, hay este tramo que habíamos dicho, ¿no? Entre 2 a 12 centímetros que tenemos que explorar y revisar, ¿no? Para algunos autores 1 a 5, en este caso 2 a 12 centímetros, porque por ahí puede estar también la agenesia y poder alterar en el momento del tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué más observaron? Que la longitud de la parte dilatada es variable, pues va a depender del tiempo, de la evolución, del tratamiento de repente médico, de la frecuencia con que a veces uno podría ayudar a que el niño elimine heces y gases, ¿no? Entonces, esta dilatación va a ser pues variable, va a estar en función de la calidad digamos, de cuidados que haya tenido el niño. Ante la duda o ante el hecho de querer comprobar esta enfermedad, pues la biopsia rectal es la que nos va a dar el resultado, pues, categórico en relación a la presencia o no de ganglios, ¿no? En esa zona y que va a ser, pues, el examen o va a ser el diagnóstico de una enfermedad de Hirschsprung. En cuanto a estas enfermedades, pues siempre es importante la evolución y el pronóstico. Y entonces, dentro de la evolución del megacolon congénito, que también se le llama, ¿no? Megacolon congénito entre comillas, porque no es congénito, se va formando a través del tiempo, ¿no?
Entonces, como es esto progresivo, entonces el niño suele adaptarse, suele acomodarse a vivir con estos síntomas, esta distensión, este malestar, con tratamiento médico, gotas, de repente laxantes, algo que haya o que haga que ayude a algo. Entonces se van adaptando estos niños. Pero en algunos casos, pues, puede haber complicaciones, ¿no? Y como dijimos, por el peso, por el fecaloma, esto puede angular, ¿no?, la unión recto-sigmoidea y producir una obstrucción mecánica que puede obligar a complicaciones de perforación, intervención quirúrgica, ¿no? La presencia de esas ulceraciones que habíamos dicho por decúbito puede producir estas enterocolitis, infecciones, que en algunos casos puede ser grave, llegar a un shock séptico y la muerte de estos niños en ese momento, ¿no? Esto es otro niño, ¿no?, que está un poquito feliz porque entró en su etapa donde hay mejoría, eliminó, ¿no?, y le alivió, porque después progresivamente estos niños pues van presentando. Esta niña también, ven su rostro, está asustadita, pero había mejorado, ¿no?, su problema, y entonces su estado nutritivo incluso es mejor, ¿no? Entonces, otra complicación que puede suceder es la perforación, ¿no? Y esto puede ser, como dijimos, por la presencia o por las úlceras de decúbito que pueden producir estas heces que están endurecidas y que están en contacto con la pared del intestino, ¿no? Puede haber una toxicosis, como habíamos dicho, un shock séptico, puede haber complicaciones pulmonares porque afectan la ventilación de los mismos, trastornos en el balance hidroelectrolítico. Y estos niños, pues, si es que no reciben tratamiento y solamente los cuidados de sus padres, pueden vivir poco tiempo, ¿no?, sin llegar a la edad adulta, pues, ¿no? Como en el caso del niño que hemos visto, 14, 15 años y con todas las complicaciones que pueda tener. Entonces, en resumen, lo más importante que uno tiene que tener es que estos niños desde el nacimiento tienen problemas en la evacuación. Hay constipación, ¿no? Y que estas deposiciones pueden estar separadas pues varios días o semanas, ¿no? Y que cuando hacen pues una evacuación estos niños por ya efectos mecánicos propios del organismo, pues eliminan cantidades enormes de heces, ¿no?, y que tienen un olor fétido extraordinariamente y que contaminan todo el ambiente porque las heces están retenidas varias semanas, varios meses, pues, ¿no? El tratamiento es, en los casos leves, simplemente con una esfinterotomía interna se puede resolver el problema en estos niños cuando la agenesia es leve, cuando solo digamos, se presenta en pequeños segmentos del colon, sobre todo en la unión rectoanal, que es la más baja, la más corta que se observa, y con una esfinterotomía del esfínter anal interno, entonces se resuelve el problema. En los casos moderados o graves ya se hace uso de estas operaciones, que la primera que ideó fue el doctor Swinson y Bill, ¿no? Después corrigió esta operación dando mejor resultado fue la operación del doctor Duhamel, y la que hoy por hoy se sigue haciendo por tener mejores resultados todavía es la operación de Suave, ¿no? Estas tienen sus características, ¿no? Cada una de ellas está en función de lo que se quiso lograr, ¿no? Entonces, en la de Duhamel, ¿por qué mejoró en relación a la de Swinson? ¿Por qué? Porque justamente se hace un muñón del recto, y la anastomosis se hace en la pared posterior amplia, ¿no?, del recto. Y la de Suave, lo que se hace es bajar del colon normal a través del recto, pero donde previamente se le sacó la mucosa al recto y se hace una anastomosis baja, ¿no?, del colon con el ano, ¿no? Entonces, en estas intervenciones quirúrgicas es muy importante, aparte de la cirugía, el manejo posoperatorio y los controles posoperatorios, porque recuerden que la cicatrización, pues, es uno de los factores que puede alterar, producir estenosis, producir problemas que al final vuelven a dar alteraciones en la evacuación, ¿no?
La otra patología que observamos con frecuencia en nuestro medio y en el resto de nuestras zonas de América y del mundo es el ano imperforado, ¿no? Entonces, el ano imperforado se, se va a remontar pues alrededor de la 8ª semana más o menos de desarrollo, en donde suceden una serie de variaciones en su crecimiento, en donde se separan y se unen tanto el aparato urinario con el aparato digestivo, ¿no? Y entonces, ¿esto qué va a alterar? Va a alterar pues su anatomía normal. Entonces, alteraciones en estas semanas del desarrollo pueden ocasionar, pues, ano imperforado, fístulas y alteraciones en su desarrollo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, pues, entre la 7ª y 8ª semana de desarrollo ocurre esa situación, ¿no? Y las malformaciones que se van a producir, pues, tienen una incidencia, ¿no? En algunas estadísticas, uno entre cada 2.000 o uno entre cada 5.000 nacidos vivos. Entonces, es fácil poder sacar eso en relación a las ciudades, en relación a donde uno vive y donde pues la población llega a, digamos, en nuestro medio, por ejemplo, Arequipa ya está pasando el 1.500.000 o el 1.500.000 de habitantes, ¿no? Y entonces, los cuadros que se van a presentar, pues van a ser muy variados, ¿no? Muy variados porque va a ser solo ano imperforado con fístulas, ¿no? Y esto ha ido variando en función del tiempo, ¿no? Del tiempo, en función del avance, ¿no? Y entonces, dentro de esta patología, lo más importante es, como decíamos, el pronóstico, pero en este caso el pronóstico funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños con ano imperforado, si no dejamos un buen funcionamiento y va a haber escapes o fugas, o sea, incontinencia, entonces son niños que van a tener una calidad de vida pues no muy adecuada y que van a sufrir de repente esto que se conoce hoy por hoy el bullying, ¿no? El bullying desde los años escolares pequeños, porque al ver incontinencia, pues siempre estos niños van a estar con olor a heces, olor que va a ser pues detectado por los compañeros y que los niños son muy crueles, son algunos, no todos, por supuesto, y pues su calidad de vida de estos niños está afectada por eso, pues, ¿no? Entonces, el control de la defecación es digamos, el objetivo que cada vez se quiere lograr que sea el más adecuado, el más óptimo, ¿no? Entonces, acá tienen un recién nacido, donde observamos esto que se observa como un rodete en lo que corresponde a lo que podría ser el ano, pero no hay ano, no tiene ano, ¿no? Acá el mismo niño que lo estamos acomodando para ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, pues, va a ser parecido al del Hispru, pero ¿cuál es el problema o cuál es, digamos, la diferencia? Igualmente, pues va a ser el primer síntoma es que falta de eliminación de meconio. En el Hispru también, pero en el Hispru sí se encontraba puano, ¿no? En este caso, a veces tiene una apariencia normal, pero cuando uno hace la exploración con el termómetro, con una sondita, pues ve que no hay, no hay avance. Entonces, ya hace el diagnóstico de un ano imperforado, ¿no? Y entonces, este ano imperforado, pues, rápidamente, en las primeras 24 horas, ¿qué va a producir? Una distensión progresiva, la presencia de vómitos, no va a tolerar la dieta el niño, y entonces, pues, con eso, ¿no? Vómitos, distensión abdominal y falta de eliminación de meconio, hace, pues, los 3 síntomas característicos de lo que es una obstrucción, ¿no? Entonces, en este caso, por ano imperforado. Y entonces el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Clínicamente, por los síntomas que tiene, por el examen que vamos a ver la falta de desarrollo del ano, y que a partir de los años 30, ¿no? Wagenstein y Riese idearon una radiografía en donde se miraba pues que la burbuja de aire llegaba hasta cierto límite y de ahí hasta lo que vendría a ser el futuro ano, se mide esas zonas, ¿no? Y quien lo mejoró este sistema de estudio radiológico fue Stephens, ¿no? Y le puso el nombre de invertograma,
¿Qué le agregó Stippen a esta radiografía? Que lo ponía pues en una posición de Trendelenburg entre 6 a 18 horas para que el gas por gravedad suba hacia arriba, ¿no? Y llegue hasta la zona de lo que vendría a ser el recto y medir a partir de ahí cuánto es la distancia que hay entre uno y otro. Entonces, esta clasificación se las muestro para que tengan en cuenta que desde hace muchos años había clasificaciones. Esta es la de LED y Gross, ¿no? Pero que hoy por hoy pues no tiene uso, ¿no? Porque después se empezó a usar la clasificación de anomalías bajas, intermedias, altas, dependiendo de la distancia que había de la marca a la burbuja de aire en el recto. Las bajas eran menos de 1 centímetro, las intermedias entre 1 y 2 y las altas más de 2 centímetros, ¿no? Hoy por hoy, digamos, se habla más de bajas y altas, ¿no? Bajas y altas, y últimamente, pues los últimos años, simplemente como malformaciones anorrectales y nada más, porque el tratamiento viene a ser el mismo. En cualquiera de los casos viene a ser el mismo por la forma que ha variado el diagnóstico y el manejo, ¿no? Esto es lo que decíamos, ¿no? Un paciente en Trendelenburg se hace la marca donde podría ser el ano, de ahí se mide la distancia que hay hasta la burbuja de aire, ¿no? Este es ya una imagen más clara, donde se ve la burbuja de aire en el recto, la marca que está allá, y esto se medía, ¿no? Entonces, esta por la distancia aproximadamente, pues, es más de 2 centímetros, era una alta, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy el tratamiento, pues, es similar para todos. Si es una baja alta, si es una baja, pero solo membrana, pues es diferente. Pero una baja que no sea membrana y que sea una, digamos, intermedia o alta, siempre se empieza con una colostomía para dar mejor calidad de vida, ¿no? Y luego se puede hacer lo que se llama el descenso abdominoperineal o el descenso sagital posterior, que es el que hoy por hoy se está haciendo, ¿no? El descenso sagital posterior, y ha variado también la edad a la que se realiza, ¿no? Por eso decíamos que es igual, ¿no? Si es que es una intermedia, baja o alta, porque antes se hacía la colostomía y se esperaba 1 año o más de 1 año que gane peso el niño para recién hacer el descenso. Pero hoy por hoy, ya antes del año, pues se puede hacer el descenso porque se hace en la parte posterior, ¿no? ¿No? Y después de que ya mejoran, pues se hace el cierre de la colostomía y con eso el paciente, ¿no? Es otro niño, ¿no? Y miren, no hay ano. Este niño está listo para ser operado, ¿no? Entonces, ¿de qué depende lo que hemos dicho, el pronóstico? De varios factores. ¿Qué hay que evaluar? El grado de incontinencia, que es lo que hemos dicho. Lo más importante es que estos niños no queden con incontinencia. Y dentro del posoperatorio, evitar que hagan estenosis por cicatrización, ¿no? Porque esta estenosis puede llevar a un megacolon también. No elimina todas las heces, se va acumulando, acumulando, y entonces produce un megacolon, pero por estenosis, ¿no? Y esta calidad de vida, pues es importantísimo que estos niños pues tengan una calidad de vida. Aquí unas imágenes para que vean cómo ya está preparado el niño, ¿no? Poquito abajo, bien abrigadito, y exponiendo la zona que es tan pequeña, pues donde vamos a trabajar, que es la zona anal, ¿no? Acá está el pequeñito, como ven ya, con sonda vesical, su anestesia general, ¿no? Listo para la intervención quirúrgica, con sus campos operatorios, y para iniciar ya la cirugía, ¿no? La incisión sagital posterior, por eso se dice, ¿no? Y en forma delicada y suave se va buscando el muñón rectal hasta encontrarlo para descenderlo y fijarlo a lo que vendría a ser el futuro ano o el neoano, ¿no? Entonces se va probando con una sonda la permeabilidad del colon, se libera para que llegue a la zona, se hace la anastomosis, ¿no? Y entonces el cuidado postoperatorio es muy importante para evitar que haga estenosis. Muy bien.
Esto es lo que queríamos compartir con ustedes en relación a la patología benigna del recién nacido y del niño.